Pensar porque si no, nos falta el tiempo. Oscar Estefano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Oscar. Vamos a levantar esto acá. También Yulisa Salazar. ¿Cómo está, Yulisa? Good morning. Vamos a comenzar, chicos, con el ánimo de siempre para que todo nos vaya bien. Las energías son lo principal para que las cosas vayan bien. Isabel Trujillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Heidi. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Anderson Gómez, ¿cómo estás, Anderson? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a comenzar a ver. Edith Dávila. ¿Qué dice acá? Camile Antesano. Bueno, no veo bien. Me falta lentes, pero debe ser Camile. Muy bien. Ahí está. Ajá, de esta manera. Y compartimos rápido, nomás porque esta parte tenemos que pasarlo rápido, chicos. Es un repaso rápido del pasado simple. Y después, ahí está, miren. Listo, ahí está la presentación. La Simple Past Tense, el tiempo en pasado simple, que es la parte pasada de lo que hemos visto hace 7 días, ¿ya? Hemos visto presente simple, ahora estamos viendo pasado simple. Le sacamos al verbo be porque ya el verbo be se estudia en primaria bastante, ¿no? Semi-anual, ahí está. ¿Listo? Y acá tenemos. Listo, ahí está. Afirmativo, negativo, yes, no question y WH question. ¿Ya? En afirmativos, pues tenemos la variedad. En la semana pasada habíamos visto que el presente simple hay que aumentarle una S a algunos y a algunos no se le aumenta ninguna S, ¿no es cierto? Ese es del presente, en afirmativo. Ahora, de pasado simple tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Que hay verbos regulares y hay verbos irregulares para hacer el pasado. Para hacer un pasado con el verbo regular, simplemente le aumento la E y la D al verbo y listo. Miren, todos estos verbos son regulares porque solamente se le aumentan la E y la D. Work, worked, need, needed, miss, missed, love, loved, walk, walked, hate, hated, etc. Y ya termina en el verbo, como el caso de love, miren ustedes acá, o hate, odiar, solamente la D nada más, ya no la E y la D, sino la D solita, nada más para que completen el walked. En este caso, loved. Nosotros tenemos con E, close, miren, close, cerrar, closed. Solamente la D nomás porque ya contiene el verbo la E. ¿Ya? Y live, miren ustedes acá abajo, vivir. Ya tiene la E, solamente la D nada más. Y así formamos los regulares. ¿Ya? ¿Cuántos son? Más de 200.000 verbos regulares. Casi la mayoría son regulares. ¿Cuántos son los irregulares? Solamente 200. 250 son en total, pero 50 ya están en desuso, o sea, son arcaicos, ya no se utiliza en el inglés moderno. Entonces nos queda 200, pero esos 200 son los más importantes y los más utilizados que hay en el verbo en la lengua inglesa. Por lo tanto, son poquitos, pero recontra significativos. Miren, ¿por qué son irregulares? Porque su presente y su pasado son distintos. Go es en presente, went en pasado. Do, hacer en presente, did en pasado. Get en presente, en pasado got. Come en pasado came. Teach en pasado taught. Bring en pasado brought. Leave en pasado left. Take en pasado took. Lend en pasado lent con T. Buy en pasado bought. Y así sucesivamente. Su presente es distinto, su pasado distinto. Su presente es distinto, su pasado es distinto, por eso son irregulares. Entonces, cuando yo estoy hablando de un afirmativo en pasado, voy a tener que fijarme cuáles van con ed, o sea, regulares, y cuáles su presente es distinto y su pasado es distinto. ¿Ya? O sea, los irregulares. Ahora, eso de presente es distinto y pasado distinto en los irregulares, pues eso es lo que más se nota, ya, pero no es la única característica de un irregular. Hay distintos tipos de irregular, incluso hay algunos irregulares que su presente es igualito y su pasado es igualito, por eso también son irregulares. Pero no vamos a entrar en detalles acerca de eso. Solamente el irregular es aquel que no se le aumenta la ed para formar su pasado como si lo hace el regular. ¿Está bien? Pues bien, todo esto ¿en qué juega? ¿En qué modo juega? Solamente cuando está en el modo afirmativo, nada más. ¿Ya?
Así como en el presente simple, yo tenía que ver, como está en presente, cuáles van con ese y cuáles no van con ese. De la misma manera, en el tiempo pasado, cuando está en afirmativo, tengo que ver cuáles son regulares, o sea, con ed para su pasado, y cuáles son irregulares, o sea, distinto presente y distinto pasado. ¿Ya? A ver, vamos con algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren a la izquierda los regulares. Peter worked here since 2010. My mom talked to my teacher yesterday. Man walked on the moon 52 years ago. I cleaned my bedroom 5 minutes ago. Karen traveled to Europe last week. We trusted you very much. Pedro trabajó aquí en el 2010. Mi mamá conversó con el profesor ayer. El hombre caminó en la luna hace 52 años. Yo limpié mi dormitorio hace 5 minutos. Karen viajó a Europa la semana pasada. Nosotros confiamos en ti mucho. Confiábamos mucho o demasiado. ¿Ya? Ven ustedes que esos son con ed, por lo tanto todos son regulares. Y los irregulares acá al costadito, pero antes de eso vamos a hacer una mención a las expresiones de tiempo. Miren, las expresiones de tiempo son, los más comunes son de dos tipos. Los ago. Cuando ven ustedes acá, miren, esta tercera y esta cuarta dice ago, ese es hace. Entonces voy a poner hace una hora. An hour ago. Si quiero poner hace un siglo, a century ago. Si quiero poner hace 2 días, 2 days ago. Si quiero poner hace 48 horas, 48 hours ago. Esos son los ago. Hace una hora, hace un siglo, hace 2 días, hace 48 minutos, hace muchos años. Many years ago. Es una expresión muy, pero muy común en el tiempo pasado. Hace una hora, hace un siglo, hace 2 días, hace 48 horas, hace muchos años. Hace un momento, a moment ago. A moment ago. Hace un momento. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Cuál es la otra, profe? La otra es last, pasado. Por ejemplo, quiero decir el viernes pasado. Last Friday. El viernes pasado. Ahora quiero decir, por ejemplo, la semana pasada. Last week. Quiero decir el mes pasado. Last month. Quiero decir el año pasado. Last year. Quiero decir el siglo pasado. Last century. Quiero decir la estación pasada. Last season. Listo. ¿Está bien? Y así sucesivamente el viernes pasado, etcétera, etcétera, etcétera. El único que no se utiliza con pasado, porque acá dice, miren, el viernes pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el siglo pasado, la estación pasada. El único que no se traduce así es cuando dice last night. Last night. La noche pasada, no vas a decir, porque last es night es noche, ¿no es cierto? No vas a decir la noche pasada, sino esto se traduce en español como anoche. We had a wonderful dinner last night. Tuvimos una cena maravillosa anoche. Last night. I saw her last night. Yo la vi a ella anoche. Este es el único que no sigue la regla, ¿ya? Y aparte de eso, de esos dos que son bien, pero bien utilizados, tanto el last como el ago, que es hace, entonces es yesterday. Yesterday. ¿Eh? Yesterday. Ayer es también la tercera más utilizada después de esos dos anteriores. Profe, y antes de ayer, para antes de ayer ya no es como nosotros, antes de ayer, facilísimo, ¿no? Entonces tiene que ser the day before yesterday. The day before yesterday. El día anterior a ayer, antes de ayer. Ahí sí es un poquito más complicado en inglés. The day before yesterday, antes de ayer. ¿Ya? Esas son las expresiones de tiempo más comunes utilizadas en inglés para el tiempo pasado. Estamos hablando de pasado.
Muy bien, y ahora las oraciones con verbos irregulares. I saw Rose 2 minutes ago. Yo vi a Rosa hace 2 minutos. Miren el uso de la go. My sister took me to the, ¿qué dice? To the school. Mi hermana me llevó al colegio. We went to the church last night. Nosotros fuimos a la iglesia anoche. Jenny lent me $5. Jenny me prestó $5. You taught me English. Tú me enseñaste inglés. I found a key in the garden. Yo encontré una llave en el jardín. ¿Ya? Ven ustedes pues que en los irregulares, pues de so, su presente sí. Mire, su pasado es so. De took, su presente es take. Su pasado es took. Y así sucesivamente, por eso son irregulares. Mientras que los regulares, los de la izquierda, hay que aumentarle una E también. ¿Eso es en qué forma? ¿En qué modo? Solo en el modo afirmativo. Ahora vamos a ver cómo cambia eso cuando vemos en el negativo. Ya tenemos la presencia, igual que la semana pasada, ya tenemos la presencia del auxiliar didn't para el negativo. Por lo tanto, ya no es necesario que el verbo esté con ed ni nada. Tiene que estar en su forma afirmativa, normal, como lo encuentras en el diccionario. Acá que dice, miren, we talked to the teacher in person. Nosotros conversamos con el profesor en persona. ¿Por qué le he aumentado ed? Porque esta es una oración afirmativa. No está negando nada ni está preguntando nada. Es afirmativa. Le aumento la ed. Nosotros conversamos con el profesor en persona. Pero si ya le aumento el didn't, el auxiliar, entonces el verbo ya no tiene que tener ninguna modificación. Tiene que estar en presente, así como lo encuentras en el diccionario, en su forma principal, en su forma base. Y este didn't está cumpliendo 2 funciones, igual que en el presente. Este didn't está cumpliendo 2 funciones. La primera función es que está diciendo que este verbo está en pasado. Esa es la primera función. Y la segunda función nos está diciendo que este verbo está en negativo, o sea, dice no. Entonces, como ya nos está diciendo que esto está en pasado, y como ya esto nos está diciendo que esto dice no, entonces por ese motivo, esto debe estar en afirmativo, en presente, así como lo vemos en el diccionario. Muy bien, ven ustedes, we didn't talk to the teacher in person. Nosotros no conversamos con el profesor en persona. Miren otro ejemplo. I walked on the beach yesterday. Yo caminé en la playa ayer. Ahí está también el pasado, pero su negativo, I didn't walk on the beach yesterday. Yo no caminé en la playa ayer. ¿Está? El verbo ya no lleva ed. Aquí está en pasado y negativo. Otro ejemplo más. Our parents needed us. Nuestros padres nos necesitaban. Ahora, negativo. Our parents didn't need us. Nuestros padres no nos necesitaban. Acá ya no hay 2 como en el presente. En el presente utilizábamos 2 negativos. Teníamos que escoger cuáles iban con don't y cuáles iban con doesn't. Ese era en presente. En el pasado ya no existe eso ya. A todos tiene que ser given. ¿Ya? Esa es la ventaja de... Ahí está. El tiempo pasado. Gina closed the door at last. Gina cerró la puerta al último. Ahí está. Gina didn't close the door at last. Gina no cerró la puerta al último. ¿Está? Ahora con los verbos irregulares. Miren, ahí sí hay más contraste, ahí sí se nota más. I saw her in the mall. Yo la vi a ella en el centro comercial. Negativo. I didn't see her in the mall. Miren ustedes el cambio de saw. Y en el negativo tiene que ser en presente. Sí. En afirmativo, sí. Así como lo encuentro en el diccionario. Pero el didn't me dice que esto está en pasado y el didn't me dice que esto dice no. I didn't see her. Yo no la vi en centro. George brought his dictionary. Jorge trajo su diccionario. Negativo. George didn't bring his dictionary. En cambio de brought, que se utiliza para el pasado, a bring, que está en presente, pero este didn't me dice que está en pasado negativo. George no trajo su diccionario. Our parents sold our house. Nuestros padres vendieron nuestra casa. Negativo. Our parents didn't sell our house. Nuestros padres no vendieron nuestra casa. ¿Está? Sold cambió a sell. Pero le he puesto didn't para decir que es negativo y pasado. You wrote that story. Tú escribiste esa historia. Negativo. You didn't write
that story. Tú no escribiste esa historia. ¿Está bien? Bien, pasamos al yes no question. ¿Qué es el yes no question? Y hemos visto la semana pasada que el yes no question son preguntas inductivas donde te obliga a contestar sí o no. Gramaticalmente correcto tendría que ser sí o no. Aunque coloquialmente podrías responder como te da la gana. ¿Ya? Coloquialmente quiere decir en el modo hablado. Pero en el modo gramatical, pues te obliga a que tú digas sí o no. Ese es el yes no question. Pues bien, es facilísimo también. Vamos con Julia primero, tenemos un ejemplo. Julia. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Julia worked in that store. Ese es un afirmativo, por lo tanto lleva ed. Mira. Julia trabajó en esa tienda. Su negativo. Julia didn't work in that store. Julia no trabajó en esa tienda. Ya le quito la ed, le pongo el... Ahora pregunta, simplemente le pongo el it adelante, al principio. El verbo en su forma principal, sin modificaciones ya. Did Julia work in that story? Mira el verbo. Cuando hay un auxiliar, ya el verbo va en presente. Hay un auxiliar, el verbo va en presente. Igualito sucede en el presente simple, como hemos visto la semana pasada. ¿Julia trabajó en esa tienda? Listo. 3 opciones. Primero, sí o no. Paso 1. Paso 2. Julia tiene que ir en pronombre, no puede ir en nombre. Es she, ella. She, ella. Y luego contesto con el mismo auxiliar o verbo con el que me pregunto. En este caso es un auxiliar did, pues acá será did, y en el negativo didn't. Paso 3. Miren. Yes, she did. No, she didn't. ¿Ven? Así de simple, como hemos visto la semana pasada, con las mismas reglas, pero en esta oportunidad el auxiliar es el auxiliar para el pasado, o sea, did. ¿Ya? Ven ustedes ahí lo fácil que es. Ahora vamos con Jorge. Jorge es él, ¿no es cierto? Ya sabemos que es él. Ahí está. George needed you yesterday. Jorge te necesitaba ayer. Negativo. George didn't need you yesterday. Jorge no te necesitaba ayer. El verbo ya no lleva ed, el verbo principal. Ahora para preguntas, pues le pongo al principio did. George need you yesterday. Jorge te necesitaba ayer. Respuesta sí o no primero, paso 1. Ya sea que mi respuesta vaya a ser afirmativa o negativa. Paso 2, Jorge lo convierto en pronombre, él, ahí está, él. Y paso 3, contesto o verbo o auxiliar con el preguntado, en este caso, yes, he did, no, he did. Jorge, ¿te necesitaba ayer? Sí, 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 sí me necesitaba, no te necesitaba. Ahora vamos con I, con yo. I. Dice, I hated you in the past. Yo te odiaba en el pasado. Negativo. I didn't hate you in the past. Yo no te odiaba en el pasado. Pregunta. Did I hate you in the past? ¿Te odiaba yo en el pasado? Respuesta, sí o no. Paso 1. Paso 2. El sujeto en pronombre. En este caso el sujeto ya es pronombre. Bajo nomás igual. Y contesto con el mismo did con el que me han preguntado. En este caso, yes I did, no I did. En el coloquial, pues sería you, porque dice, yo te odiaba en el pasado, y la otra persona me contesta, sí, tú me odiabas, no, tú no me odiabas. Entonces sería en el coloquial. Pero en el gramatical hay que seguir las reglas. Gramática es reglas. El coloquial es el modo donde todo el mundo está acostumbrado, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos a el banco. Scotiabank. Mi banco FRI. A ver. Dice, the bank opened a moment ago. El banco abrió hace un momento. Hace un momento. El banco abrió hace un momento. Negativo. The bank didn't open a moment ago. El banco no abrió. Pregunta. The bank opened a moment ago. ¿El banco abrió hace un momento? Respuesta. Yes, no. ¿Está? El banco está en singular, pero no es femenino ni masculino. No puede ser he ni she. Es cosa o animal de van it. Listo, it. Yes, it. Y contesto con el mismo did. Yes, it did. No, it didn't. Así de simple. ¿Ya? Vamos con they, ellos. Acá tenemos un ejemplo con ellos. Dice, they went to the school yesterday. Ellos fueron al colegio ayer. Negativo. They didn't go to the school yesterday. Ellos no fueron al colegio ayer. Mira tú cómo se nota más fuerte cuando el verbo es irregular. They went,
Mientras que cuando es regular, simplemente hay que quitarle la ed para hacer negativo. Did they go to the school yesterday? ¿Ellos fueron al colegio ayer? Respuestas. Si no primero, yes, no. Luego convierto el sujeto en pronombre, ya no tengo nada que convertir porque ya está en pronombre, bajo nada más, they, y contesto con el did. Yes, they did, no, they didn't. Así de simple. My parents, mis padres, ellos, mis padres. My parents lent me $50. Mis padres me prestaron $50. Negativo. My parents didn't lend me $50. Mis padres no me prestaron $50. Pregunta. Did my parents lend me $50? Mis padres me prestaron $50. Paso número 1, sí o no. Mis padres, ellos. Ellos es they. They. Paso 3, contesto con el mismo tipo. Yes, they did. No, they did. Algunos que me están escuchando se les está haciendo muy fácil porque vieron esa clase inicial donde vimos cómo se contesta cualquier yes no question, ¿no? Cualquier yes no question puedes contestar si estuviste atento a esa clase. ¿Ya? Está sumamente... sí, son sinónimos, Heidi. Heidi, son sinónimos, pero en el caso de lent es transitivo y en el caso de borrow generalmente se utiliza de manera intransitiva. Esa sería la única diferencia, pero son sinónimos. Peter and I, Pedro y yo, pero miren, Pedro y yo, habíamos dicho todo lo que tenga y yo, todo lo que tenga y yo es nosotros, su pronombre es nosotros, ¿está bien? Pedro y yo, nosotros, tú y yo, nosotros, mi profesor y yo, nosotros, mi familia y yo, nosotros, mis amigos y yo, nosotros. Carlos, Juan y yo, nosotros. Siempre que mencione y yo, será nosotros. Por lo tanto, ya estamos viendo por adelantado que el pronombre de Pedro y yo es nosotros. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? We. Pero vamos por partes. Pedro y yo, Peter and I ran in the marathon. Pedro y yo corrimos en el maratón. Listo. Negativo. Peter and I didn't run in the marathon. Pedro y yo no corrimos en el maratón. Pregunta al inicio, Did Peter and I run in the marathon? Pedro y yo corrimos en el maratón. Respuesta, primero sí y no, ahí está. Ahora convierto Pedro y yo, pero desde el inicio ya me di cuenta que al decir yo es nosotros, o sea, we. Pues simplemente le pongo we, nosotros. Y contesto con el mismo did. Yes, we did, no, we did. Sí, corrimos, no. Y la última es my boss. Sí, hay que tomarle mucha atención porque my boss es mi jefe. My boss left the package here. Mi jefe dejó el paquete aquí. My boss didn't leave the package here. Mi jefe no dejó el paquete aquí. Did my boss leave the package here? Mi jefe dejó el paquete aquí. Primero, sí o no. Aquí viene el asunto, miren. Aquí viene el asunto. Resulta que la palabra boss, jefe, pero también jefa. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos sustantivos en inglés que son ambiguos. Se utilizan el mismo sustantivo para femenino y el mismo sustantivo para masculino. Entonces, cuando tú tienes una pregunta que no tiene contexto, o sea, no hay un contexto previo, entonces no vas a saber si esto es mi jefa o si esto es mi jefe para un varón. Si fuera mi jefa, sería she. Y si fuera mi jefe, sería he, varón. Pero como tú no sabes a qué se refiere porque no hay ningún contexto previo, entonces no puedes ponerle ni she ni he. ¿Por qué? Porque no estaría correcto. Porque tú no sabes a qué se refiere, a hombre o a mujer. Entonces, ahí, en esos casos hay que ponerle it. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se sabe a qué se está refiriendo a un femenino y un masculino. Ahora, si esta oración, esta pregunta pertenece a un contexto de una comprensión de lectura, algo, ya se sabe que el jefe es varón, entonces ahí sí puedes contestar he. Ahí sí contestes con he. O si sabes que el jefe se refiere a mujer, o sea, una jefa, ya un contexto previo te dice que es jefa, mujer, entonces ahí sí le puedes she. Pero si te viene una pregunta así como la que está acá y no hay un contexto previo, entonces ahí debes poner it, porque tú no sabes si se refiere a hombre o a mujer. Entonces pones it, que es ambiguo, a los dos. Entonces ahí contestas con did y didn't. Yes, it did, no, it.
Profe, ¿hay otros ejemplos conocidos de sustantivos ambiguos? Claro, el famoso friend, amigo, es también amiga. Cuando yo digo my friend, tú no sabes si yo me refiero a mi amigo o mi amiga. ¿Eh? La palabra cousin, primo, también se utiliza lo mismo para prima. Si yo digo my cousin, tú no sabes si yo digo mi primo o mi prima. Solamente un contexto podrá decir, un contexto previo podrá decir si se está refiriendo a hombre o mujer. ¿Qué otro más? Teacher, mi profesor, pero puede ser mi profesora. The mayor, puede ser el alcalde, pero también la alcaldesa. ¿Qué otro más? Tenemos a principal, la principal, puede ser el director de un colegio o la directora de un colegio. ¿Ya? Y así sucesivamente tenemos varios sustantivos que pueden ser para los dos. Entonces ahí tu respuesta será con I, si no hay un contexto previo. Y está en singular, por ejemplo. Eso tiene que ser también una regla, que esté en singular, ¿no? Porque si está en plural, pues en plural sí hay they, ellos. Mis jefes, ellos. No importa si es jefes o jefas, será ellos, ¿no? En plural. Pero en singular no. En singular se le pone it porque tú no sabes si es femenino o masculino. ¿Está bien? Bien, regresamos al yes no question y el double question, pues ya saben ustedes que estas preguntas informativas te piden una información. En este caso, ¿qué? Quiere decir que quiere una información acerca de una cosa. ¿Qué? Una cosa. What did David bring for breakfast? ¿Qué trajo David para el desayuno? ¿Qué trajo? Entonces la respuesta larga, David trajo queso para el desayuno. La respuesta cortita, solamente darle la información ¿qué? ¿Qué trajo David para el desayuno? Queso. Ahí está, de frente de la respuesta. Otro con ¿qué? What did Karen find in that box? ¿Qué encontró Karen en esa caja? ¿Qué encontró Karen en esa caja? ¿Qué encontró? La respuesta larga, Karen encontró una llave en esa caja. Karen found a key in that box. La respuesta corta, una llave. ¿Qué encontró Karen en esa caja? Una llave. Aquí. Listo. Ahora para personas. Who, ¿quién? Me pregunta, ahora quiere que le dé una información. Este es el otro tipo de preguntas. No es un yes, no question. Es un double question, pregunta informativa. ¿Quién? Quiere saber de una persona. Who did he kiss at the party? ¿A quién él besó en la fiesta? ¿A quién besó él en la fiesta? He kissed Rose at the party. Él besó a Rosa en la fiesta. La respuesta corta, a Rosa. ¿Ya? En el otro salón dice, profe, pero ¿por qué no pone a Rosa? Ah, es tú en inglés, tu Rose. ¿Por qué no le pone así, profe, tu Rose? A Rosa. No le puedo poner tu Rose porque este es el verbo principal, que es besar, es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir transitivo? Que este tú ya está dentro del verbo, es transitivo. De frente va el objeto, o sea, Rosa. Por lo tanto, como esto ya está implícito dentro del verbo principal, entonces a la hora de responder no le debo poner el tú, Rose, solamente Rosa. Pero yo lo tengo que traducir al español como a Rosa. ¿A quién besó él en la fiesta? A Rosa. No le pongo el a porque el verbo principal es un verbo transitivo. Si el verbo principal no fuera transitivo, entonces ahí sí tendría que ponerle to Rose, a Rosa. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esa es una explicación que ya vamos con la siguiente. Who did your brother buy the old car? ¿A quién tu hermano le compró ese carro viejo? ¿A quién le compró ese carro viejo? Mi hermano le compró a Gerson ese carro viejo. Respuesta, a Gerson. Este también tiene una, parecido igual que el de arriba, es comprar, es un verbo transitivo, o está usado de manera transitiva en este ejemplo, y por eso dice, profe, pero ¿por qué dice está siendo usada como manera transitiva? Porque eso de los transitivos e intransitivos en inglés difiere un poquito del español, porque más depende del uso que tú le des a una regla específica de decir, miren, estos de acá son transitivos, estos de acá son intransitivos. No hay una regla que diga eso en inglés, sino cómo lo estás usando, de manera transitiva o de manera intransitiva. ¿Ya? En inglés eso se aparta un poquito del español. Muy bien, acá where, donde, te pide
lugar. ¿Ya? Dice, where did the boys talk? ¿Dónde conversaron los chicos? ¿Dónde conversaron? The boys talked in my house. Los chicos conversaron en mi casa. Respuesta rápida, en mi casa. ¿Dónde conversaron los chicos? En mi casa, in my house. Te está pidiendo por un lugar, le das la respuesta en lugar. Where did your mom teach English? ¿Dónde tu mamá enseñó inglés? ¿Dónde enseñó inglés tu mamá? Ah, listo, quiere un lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? My mom taught English in many places. Mi mamá enseñó inglés en muchos lugares. La respuesta corta, en muchos lugares. Ahora vamos con when, cuando, rapidísimo nomás. When, cuando, porque quiere un tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? When did Roger write that novel? ¿Cuándo Roger escribió esa novela? ¿Cuándo escribió esa novela Roger? ¿Cuándo? Roger wrote that novel 5 years ago. Roger escribió esa novela hace 5 años. Y la respuesta de frente al tiempo, hace 5 años. 5 years ago. Finalmente tenemos, when did the teacher bring his new car? ¿Cuándo el profesor trajo su nuevo carro, su carro nuevo? ¿Cuándo trajo? It brought his new car last week. Trajo su nuevo carro la semana pasada. Nota tú que the teacher, le hemos dicho que es profesor o profesora, por eso es que le pongo it acá. It brought. Trajo su nuevo carro. No me estoy refiriendo ni a un hombre ni a una mujer. Como no lo sé, pongo it. It brought his new car last week. La respuesta rápida, last week. Muy bien. Ahí está. Ahora me preguntan por qué. Porque quiero una explicación. ¿Por qué siempre te va a preguntar por una explicación? Una explicación. Why did that man hate you? ¿Por qué ese hombre te odiaba? ¿Por qué te odiaba ese hombre? Ah, quiere una explicación. Quiere saber por qué me odiaba ese hombre. Respuesta larga. Ese hombre me odiaba porque yo era exitoso. Respuesta corta, o sea, solo la explicación. Porque yo era exitoso. Porque ese hombre te odiaba, porque yo era exitoso. Ahí está. Y otro más. Why didn't they take your mom to the hospital? En este caso es una pregunta negativa, miren, con el didn't. ¿Por qué ellos no le llevaron a tu mamá al hospital? ¿Por qué no llevaron ellos a tu mamá al hospital? Quiero una explicación por qué. ¿Por qué no la llevaron a ella al hospital? Respuesta larga. Ellos no llevaron a mi mamá al hospital porque ella no quería. Respuesta rápida, solo la explicación. Porque ella no quería. Because she didn't want. ¿Ya? Rapidísimo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Me pregunta por el modo. ¿Cómo es cuando te pregunta por modo? ¿De qué modo? ¿Cómo? How did Cynthia clean the office? ¿Cómo Cynthia limpió la oficina? ¿Cómo limpió la oficina Cynthia? Cynthia cleaned the office with a bucket and a screw. Cynthia limpió la oficina con un balde y un estropajo. La respuesta, ¿cómo? De frente, con un balde y un estropajo. Y la última, how did your family go to the airport? ¿Cómo tu familia se fue al aeropuerto? ¿Cómo fue tu familia al aeropuerto? Listo. My family went to the airport by bus. Mi familia se fue al aeropuerto en bus. Respuesta corta, ¿de qué manera? En bus. Listo, están las principales preguntas. También hay whose, which, etcétera, pero estas son las principales. ¿Está bien? Bien, que tenemos acá y regresamos a la parte que nos espera. Pero ¿dónde está mi celular? Un ratito me esperan, chicos, porque no tengo hora. Ahora, no tengo hora. No sé qué ha pasado con mi celular. A ver, me pasan la voz, por favor. Ahorita a ver, ¿quién me... Díganme, por favor, la hora, si pueden. Ahorita es 12:04. Gracias, Anderson. Gracias, Heidi. Gracias, chicos. Joseph, Oscar. 12:04. Ya tenemos 26 minutos. A ver. Generally speaking, people hate war. Generalmente hablando, la gente odia la guerra and want to avoid it at all costs. Quieren evitarlas a cualquier costo. It is believed that a large part of why America went to Vietnam was for monetary reasons. Dice, es muy creído por una gran parte de... ¿Qué dice? It is believed that a large part of why America went to Vietnam was for monetary. Ah, ya, se cree bastantes
en una gran parte, por qué América fue a Vietnam, era porque tenía razones monetarias, o sea, de plata. Companies have to make a lot of ships, helicopters, airplanes, and supplies. Las compañías tienen que hacer bastantes barcos, helicópteros, aviones y suplemento. Suplemento quiere decir comida, ¿no? Comida en lata, etc. As a result, como resultado, jobs are created and the economy is stimulated. Como resultado, los trabajos son creados, o sea, hay bastante trabajo para todo el mundo, and the economy is stimulated, y la economía es estimulada, o sea, la economía se convierte en una economía activa. But the US government never tells that to the public. Pero el gobierno de los Estados Unidos nunca le dice eso al público. It is very probably that these were hidden reasons for the Vietnam War. Es bien probable que estas fueran razones escondidas para la guerra de Vietnam. But the government simply turned it into an issue of freedom. Pero el gobierno siempre lo cambia esto como un asunto de libertad. O sea, los Estados Unidos según la mayoría de los norteamericanos, fue a la guerra pues con el barajo de que estamos yendo por la libertad del mundo, para que no haya guerras y por la paz y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero la gente de ahí de Estados Unidos, gran parte de ellos piensa pues que fueron por razones de plata, ¿no? Porque cuando hay una guerra pues van a tener que construir muchísimos barcos, helicópteros, aviones, comida en lata, suplementos vitamínicos y tantas otras cosas, y toda la economía se estimula ahí, ¿no? Comienza a convertirse en una economía activa, un montón de trabajos para todo el mundo. Eso es lo que piensa la gente. Y bueno, no es la única invasión, ¿no? Ya ustedes saben que se metió con Honduras, invadió también allá en el Medio Oriente, en el 81, ¿no? Allá en el barajo y de Osama Bin Laden y no sé qué otras cosas, ¿no? Bien, eso es el 12 y 5. Bueno, Oscar está actualizando y actualizado, 12 y 5. Gracias, Oscar. Muy bien. Gracias, chicos. Pero no dejen que me pase de 12 y media, por favor, ¿ya? Porque si no, estamos mal y se va a molestar conmigo. Que no sé, ha desaparecido mi celular, que lo tengo acá al costado siempre. A ver, dice, the American knew that their government, los americanos sabían que su gobierno went to the North Vietnam to sign a peace treaty. Fueron al norte de Vietnam para firmar el tratado de paz. Because the US Navy knew that there was no option but to go to war. Porque la naval de los Estados Unidos sabía que no había otra opción que ir a la guerra. Wanted to profit from the Vietnam War. Querían sacar provecho monetario de la guerra de Vietnam. It was not a technical war, porque sabían que no era una guerra técnica. ¿Ya? O sea, técnicamente no era una guerra. O sea, no, esa invasión no lo consideraban como una guerra. ¿Cuál de estos sería los americanos sabían que su gobierno, ¿qué pasaba con los americanos? ¿Su gobierno qué hacía? ¿Fue al norte de Vietnam para firmar un tratado de paz? Porque la naval de los Estados Unidos sabía que no había otra opción que ir a la guerra. ¿Querían sacar provecho monetario de la guerra de Vietnam? ¿O no era técnicamente una guerra Vietnam? ¿Qué es lo que sabían los americanos de su gobierno? A ver, contesten, chicos. Ajá, Dana García acaba de contestar. Parece que correcto, Dana. ¿Alguien más, chicos? Parece que correcto, Dana, te la llevas solita. Si es que no hay otra respuesta, parece que están un poquito chicos, todavía falta para el almuerzo, ¿ah? No estén pensando en el almuerzo todavía. Heidi no concuerda con Dana. Bueno, vamos a ver, ahorita lo explicamos, ¿ya? Seguimos. No hay más. Muy bien, vamos a interpretar entonces, vamos a explicar, por eso tengo un poquito de tiempo. Ahí está. Excelente, Dana, muy bien. Los americanos sabían que su gobierno quería sacar provecho monetario, quería la plata,
Por eso que inventan esas guerras, ¿no? ¿Sí o no? Por cultura general, por supuesto, postulante de las San Marcos, sabemos que Estados Unidos siempre se mete en las guerras, incluso a doble cachete, ¿no? Allá como en Honduras. Le da armas y apoya al gobierno, pero a la vez a la oposición, o sea, a los guerrilleros, también le vende armas y también los apoya. ¿Han visto ustedes algo así alguna vez? Que se mete a ambos cachetes. Es como si tu mamá y tu papá estuvieran peleados y tú estás trabajando a doble cachete. Apoyas a tu mamá, pero también apoyas a tu papá. Igualito. Bueno, Estados Unidos siempre se mete por cuestiones de dinero. Ya. Dice, los americanos sabían perfectamente que su gobierno quería sacar provecho monetario de la guerra de Vietnam. No es la D, no era técnicamente una guerra. O sea, los americanos todos sabían que no era técnicamente una guerra, no menciona en ninguna parte del pequeño pasaje de esa parte, ¿ya? Acerca de si era guerra o no era guerra, eso no lo menciona. ¿Ya? Muy bien, parece que alguien ha contestado al último. Isabel Trujillo, mientras yo explicaba antes de mi explicación, ella ya había marcado correctamente. Muy bien, Isabel. Vamos con la segunda, miren. America's going to Vietnam War was for monetary reasons. That is, el ir de los americanos a Vietnam era por razones de plata, de dinero. Por eso, jobs would be available and the economy would become active during the war. Los trabajos estarían disponibles y la economía se convertiría en activa durante la guerra. And they had the alternative to believe that they were involved for noble and acceptable reasons. Y ellos tenían la alternativa de creer que estaban involucrados por notables, por nobles y aceptables razones. It is not necessarily the freedom of all those involved. No es necesariamente la libertad de aquellos involucrados. There had been many characteristics waiting for fighting. Había bastantes características que estaban esperando para la lucha. Ya sabemos que los americanos, el ir de los americanos a Vietnam era por razones monetarias. Eso quiere decir que, entonces tienes que buscar algo parecido a lo que lees en la parte primera, cuando dice eso quiere decir. Es como decir, en conclusión, ya sabemos que el ir de América a Vietnam fue por razones monetarias. En conclusión, o sea, ¿qué concluimos de la primera parte? O como consecuencia. Dana, perfecto. Anderson, perfecto. Brad, perfecto. Muy bien, chicos. Así se contesta. Perfecto. A ver, y miren ustedes ahí. Eso. El ir de América a Vietnam, a la guerra de Vietnam, era por razones monetarias. Eso quiere decir que los trabajos estarían disponibles y la economía se convertiría en activa durante la guerra. Claro, pues, va a haber chamba para todos nosotros, dice, ¿no? Por eso vamos a la guerra. Muy bien. Lógicamente, los que disponen de la guerra no van, sino va el resto, ¿no? The U.S. government turned the Vietnam issue in an issue of freedom. El gobierno de los Estados Unidos cambió el asunto de Vietnam como un asunto de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos cambió el asunto de Vietnam como un asunto de libertad? But freedom of some type is directly concerned with all major conflicts. Pero la libertad de algún tipo es directamente concernido con todos los mayores, se concierne, es directamente concernido con los conflictos mayores. The cynics will tell you that Americans go to war for joy. Los cínicos te dirían que los americanos van a la guerra por divertirse. It was possible, true. Posiblemente fue cierto, but it was because of economic reasons. Pero en realidad era a causa de razones económicas. Ahí está fácil también, ¿no es cierto? Ahí está fácil, chicos.
El gobierno de los Estados Unidos cambió el asunto de Vietnam como un asunto de libertad, pero, pero no era por libertad, ¿sí o no? Sino por, ahí está, eso, Dana, muy bien, Anderson, muy bien, Brad, excelente. ¿Alguien más? Los tres están muy bien. Ahí va la respuesta, pero era por asuntos económicos. ¿Ya? El gobierno de los Estados Unidos cambió el asunto de Vietnam como un asunto de libertad, pero en realidad era a causa de razones económicas. Quería ganar su plata. ¿Eh? Part of what makes New England mood so unique is the sand and the salt thrown on the roads by the brave men of our highway departments all winter. Parte de lo que hace el fango de Nueva Inglaterra tan único es la arena y la sal que es esparcida en la ruta por los bravos hombres de nuestros departamentos de carreteras todo el invierno. ¿Ya? Bueno, antes de eso ya saben que mud es fango. Se refiere, chicos, a lo que de repente ustedes habrán podido ver cuando van de fin de semana con la familia, ¿no? Van ustedes con la familia el fin de semana y ¿qué pasa? A una playa, por ejemplo, van a la playa ya, viernes, sábado y domingo. Al día siguiente, el primer día está limpiecito porque papito ha limpiado bien el carro, todo está estacionado ahí, ¿no? Pero va a estar 3 días, viernes, sábado y domingo. Al día siguiente, sábado, vas, ya no está tan limpiecito. Cuando tú le ves la luna, está cubierta ya de una especie de cosa media que no es transparente, ¿no? Media borrosa ahí. Tú le pasas el dedo ahí y está como una especie de una especie de crema ahí que le hubieran echado salada, ¿no? Y todo quieres limpiar el carro para que esté más bonito, le pasas un poco de trapo y en vez de limpiarlo lo manchas, lo embarras, ¿no? Porque está todo feo, ahí le dan una cosa, pues bien, en Estados Unidos hay eso, pero en magnitudes mucho más grandes, ya por el extremo frío que hay en la parte de Nueva Inglaterra, o sea, al norte, cerca a Canadá, paralelo con Canadá, ahí hay un frío infernal. Y en el invierno, el agua salada de los mares que hay ahí se combinan con el frío invierno y producen este mud, o sea, este barro fangoso, fuerte, feo, salado, ¿ya? Y arenoso, lleno de arena. A eso se refiere para que ustedes se den una idea, ¿ya? Dice, parte de lo que hace el fango de Nueva Inglaterra tan único es la arena y la sal que es esparcido por las rutas, por bravos hombres de nuestros departamentos de carreteras todo el invierno, all winter. Those tons of mixed sand and salt don't just disappear. Esas toneladas de sal y de arena combinada no desaparece, simplemente no desaparece. They simply evolve into the mood of spring. Ellos simplemente evolucionan hacia el fango de primavera. ¿Qué quiere decir? Que en invierno está lleno de ese fango que les digo, que les estoy contando. Todo el invierno está lleno de fango. Pero en primavera, que es la estación que sigue después del invierno, en primavera ese fango no desaparece, simplemente se convierte en el fango de primavera. O sea, sigue existiendo, ¿ya? No desaparece en primavera, ¿ya? The type of mud which can dissolve the doors and fenders of our cars. Ese tipo de fango que puede disolver las puertas y los parachoques de nuestros carros, dice. The mud which sucks the shoes right off on your feet, dissolving the stitching that once held them together. Esa fango que puede succionar los zapatos de tus pies, disolviendo las ataduras que una vez los tenían juntos, dice. O sea, los zapatos llevan clavos, un montón de... Todo eso lo disuelve, dice, ¿no? Lo destapa zapatos, corroe este,
parachoques de los carros, las puertas, están todo feo, ¿no? O sea que causa gran daño, ¿no? Pero viene desde el invierno y se proyecta hasta la primavera. También la primavera se siente ese mismo fango. Muy bien. What is the first question? According to the author, there becomes smooth on highways. De acuerdo al autor, hay fango en las carreteras. De acuerdo al autor, hay fango en las carreteras because of sand and salt thrown on the roads during winter. A causa de la arena y la sal esparcidas en las rutas durante el invierno. And this mud creates a surface 10 times thicker than ice. Y este fango crea una superficie 10 veces más gruesa, 10 veces más jabonosa resbalosa que el hielo. Y este fango crea una superficie 10 veces más resbalosa que el hielo. And it is worse than ice as it plays a trick on you. Y es peor que el hielo, el cual te toma el pelo, te engaña, es engañoso para ti. But winter never resembles what the rest of the country calls spring. Pero el invierno nunca nos recuerda lo que el resto del país le llama primavera. Ahí está bien claro la respuesta, ¿no es cierto? A ver, eso. Ay, 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 no hay nada más que decir. Muy bien, Dana García, extraordinaria participación. También Brad, muy bien, Brad. La respuesta está ahí, chicos. De acuerdo al autor, se llena, ¿no? La de fango en carreteras a causa de la sal y la arena esparcidas en las rutas durante el invierno. El 2 dice, y miren, vamos a poner primerito lo que ha contestado Dana y Brad, ¿sí? ¿Ya? Because of significa a causa de. De acuerdo al autor, llega el fango, que se esparce en las carreteras a causa de la arena y la sal que se esparce en las rutas. ¿Ya? Y este fango crea una superficie 10 veces más resbalosa que el hielo. No dice nada de 10 veces más, ni peor de resbaloso. Ni siquiera lo compara con el hielo. And it is worse than ice as it plays a trick on you. Y es peor que el hielo cuando juega una mala pasada contigo. No, nada que ver con hielo. But winter never resembles what the rest of the country calls spring. Pero el invierno nunca nos hace acordar lo que el resto del país llama primavera. O sea que no parece primavera, parece que es la continuación del invierno. Eso es lo que... Pues bien, es claramente la ganadora. ¿Cierto? Ya tienes la siguiente, Dana. Ese es tu siguiente, ¿no? Bueno, se está adelantando porque está viendo los materiales, ella seguro. El profe está hablando mucho, dice. Bueno, despite the fact that the mixture of salt and sand is expected to disappear, a pesar del hecho de que la combinación de sal y arena se espera que desaparezca, a pesar de eso, ¿qué más pasa? This same mud dries in the middle of our roads. Este mismo fango se seca en el medio de nuestras rutas. It becomes more hazardous than thick layer of ice. Esto se convierte en más peligroso que una capa gruesa de hielo. That makes you think that the roads are safe. Lo cual te hace pensar que las rutas son seguras. Turns into a spring mud by the time. Se convierte en el fango de primavera con el tiempo. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahí está. Sí. Gracias, Dana. Muy bien. Dana se ha adelantado, pero lo hizo correctamente. Muy bien, Dana. Brad Samanés, extraordinario. Muy bien, Brad. Y ya, bueno, ahí se adelantó otra vez. Bueno, muy bien, Brad. También está perfecto. Y mismo tenemos la respuesta. Miren,
se convierte en eso mismo que es el fango de invierno, continúa, o sea, se convierte en el fango de primavera solo porque es primavera, pero en realidad es el mismo fango de invierno que se prolonga. ¿Por qué se prolonga? Por la extremada temperatura baja que hay ahí en Canadá, que está, en este caso, Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos, pero a la altura de Canadá, ¿ya? Muy bien. The salt and sand mixture of mud becomes so harmful that la sal y la mixtura, o sea, la combinación de la sal y la arena del fango llega a ser demasiado dañino, tan dañino que llega a ser tan dañino que since it was in the middle of the roads, porque siempre está en medio de la ruta, daña nuestros carros y nuestros zapatos. They are worse than ice because it deceives you. Son peores que el hielo porque te engañan. The spring mud season sets in by mid-March. La estación del fango de primavera se instala en mediados de marzo. Ya, esa combinación. ¿Cuál sería la respuesta? Ya tenemos a Dana, que se ha adelantado porque ella le gusta estudiar por adelantado. Excelente característica, cualidad. Muy bien. ¿Quién más está de acuerdo? Dana ya tiene su respuesta. Ajá, Brad, muy bien, excelente, Brad. Excelente, Brad también. Muy bien. A ver, vamos a ver. Claro, pues facilísimo. La combinación de la sal y la arena se convierte del fango de la sal y arena, se convierte en tan dañino que, ¿por qué es tan dañino esa combinación de la sal y la arena? Es tan dañino que le hace daño a nuestros carros y a nuestros zapatos, ¿ya? Y eso lo dice ahí, ¿no? Lo dice en la parte final de la lectura. Bien, vamos a pasar a la siguiente. No sé si habrá tiempo, chicos, por favor. Me van diciendo el tiempo ahorita. ¿Qué hora es? Chicos, a ver. ¿Quién me dice primerito? Porfa, 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 porfa. Ahí va la hora, chicos. Uy, 2 minutos. 2, Dana, gracias, Anderson, gracias. A ver, 2 minutos. Siquiera lo voy a leer, ¿ya? Siquiera lo voy a leer, ¿ya? Las claves vienen en el material, no se preocupen, ¿ya? It is not usual to withdraw from dating and social activities for short periods of time after hurt or disappointment. Miren ustedes acá. Y unusual es inusual, es una palabra negativa y el verbo está en negativo. Negativo más negativo, afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice no es inusual, quiere decir es usual, es normal. Es normal que nos retiremos de las citas y de las sociedades, de las actividades sociales por cortos periodos de tiempo después de haber sido heridos o desilusionados. ¿Qué quiere decir? Que es usual, perdón, es muy común, es muy usual que nos retiremos cuando alguien nos hiere o cuando alguien nos desilusiona, ¿cierto? Ya sea un amigo, un enamorado, lo que sea, pero por cortos tiempos de periodos de tiempo, dice, es muy usual retirarse de las citas y de las actividades sociales. ¿Qué es una cita? Pues salir con un amigo, con una amiga, etcétera, ¿no? En plan de querer ser pareja. Y actividades sociales en Estados Unidos se dice a todo lo que hagas con tu amigo. Por ejemplo, te reúnes con los amigos para irse al centro comercial, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es muy usual, dice, retirarse de esas actividades por periodos cortos. During this period, durante este periodo, we often reevaluate what has gone wrong. Nosotros muy comúnmente reevaluamos lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me han desilusionado? ¿Por qué me han roto el corazón? Tengo que saber. It can be a time for discovering new aspects of ourselves. Puede ser un tiempo perfecto para descubrir
nuevos aspectos de nosotros mismos. Who we are, quiénes somos, what we truly want to and need, qué verdaderamente queremos o necesitamos. When used in this manner, cuando se usa de esta manera, a time like this is beneficial. Cuando se usa de esta manera, o sea, para evaluarte a ti mismo, etcétera, un tiempo como este es muy beneficioso, dice. The hazard, lo malo, of course, is that this withdrawal can last too long. Lo malo, por supuesto, es de que esta retirada pueda durar demasiado tiempo. O sea, está bien que te retires por un periodo cortito de tiempo para reevaluar, pero si te retiras por mucho tiempo, ahí está mal, dice. And we become unwilling or afraid to try again. Y nosotros nos convertimos en reacios o temerosos de intentarlo de nuevo. O sea, cuando ya dura mucho tiempo esa retirada, ya como que dices, oye, tengo miedo de intentarlo, ¿no? O sea, estás reacio de intentarlo, temeroso de intentarlo. Muy bien, la respuesta lo vamos a ver en 12:30. Gracias, Oscar. Muy bien. Bueno, una alegría de haber estado con ustedes, chicos. La respuesta de eso lo vamos a encontrar ahí en los materiales para que ustedes vean las preguntas también. Gracias, se pasan todas las semanas con esa atención prestada. Chicos, que tengan un extraordinario fin de semana. Un abrazo para cada uno de ustedes y también para Jesús. Jesús, gracias por el espacio. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, Cuídese, cuídense. profe. Cuídese, profe. Un abrazo.